Yo realmente no sé exactamente cuánto tiempo tengo para esta conferencia, Raúl. Lo que necesitemos. Buscamos hasta las 2 prometidas. La idea de esta charla introductoria es justamente empezar a entender de qué se va a tratar un poco lo que el diploma de astronomía de la universidad ha querido plantear con su programa de profundización en astronomía. El Instituto de Física y el pregrado de astronomía, pues el pregrado existe apenas hace unos 3 años, desde el 2009. Juan, bienvenido. Pablo, ¿cómo estás? Qué pena que te salude en público, como llegaste tarde. Bien. Sí, se fue. Como les decía, el Instituto de Física ha venido haciendo programas de extensión en astronomía desde hace por lo menos 12 años. El patrón del planetario. ¿Ah? Sí, todo bien. Aquí lo bandereo también cuando llegue tarde. Y entonces, a partir justamente de ese programa, digamos, de los cursos de extensión, pues surgió la idea de crear el pregrado de astronomía. El pregrado de astronomía, digamos, es hijo, de alguna manera, de los cursos de extensión del instituto, y también con el pregrado pues se ha fortalecido la relación con Parque Explora, ahora que tenemos la gran oportunidad de que el planetario esté, digamos, en manos del parque y que nosotros tengamos el pregrado aquí a 200 metros, pues estamos construyendo comunidad astronómica y estamos tratando de divulgar y de masificar este cuento de la astronomía, que siempre ha sido muy atractivo. Pues el hecho de que ustedes vengan un sábado a las 9 de la mañana a escucharme echar carreta durante una hora y media sobre planetas y exoplanetas, significa que realmente esto es atractivo. Y eso, digamos, nos inspiró, por así decirlo, para crear lo que hemos llamado el programa de profundización en astronomía. Algunos de ustedes ya participaron el semestre anterior del curso de astrofísica estelar con el profesor Roque Zuluaga. Este semestre vamos a tener el curso de ciencias planetarias que yo voy a dictar. Es un curso que está basado en la materia de ciencias planetarias que yo dicto desde el pregrado de astronomía. Yo soy profesor de ciencias planetarias en la universidad, y que lo que busca es que aprendamos muchas cosas sobre los planetas, no solo de nuestro sistema solar, sino que, por ejemplo, aprendamos el hecho de que existen muchos otros sistemas planetarios en nuestra galaxia y que profundicemos alrededor de la astrofísica que, digamos, involucra este tema. Eso es lo que vamos a hacer hoy. La charla de hoy no es una charla como comúnmente se hace sobre el sistema solar, y entonces vamos a ir en orden, pero no en el orden de decir Mercurio, ese que está más cerquita, está a tanta distancia, tiene tanta masa. No, eso, digamos, son datos que cualquiera encuentra en una tabla de internet. Yo lo que quería era darles una visión más global de cosas que se están haciendo en las ciencias planetarias en este instante. O sea, yo les voy a mostrar videos que tienen 2 o 3 días. O sea, ya está, porque además ahora con la internet, aunque no he podido conectarme aquí, que es bastante berraca, ustedes tienen acceso en tiempo real a lo que está fotografiando Cassini en Saturno, a lo que está tomando Messenger en Mercurio, a lo que está haciendo New Horizon. Ahí tienes internet, sí. Ahorita la podemos usar. Entonces, mucho de ese material obviamente se va a usar durante el curso. Y bueno, también la idea es contarles un poco de la historia de lo que son las ciencias planetarias, y de eso vamos a hablar exactamente. Yo soy Pablo Cuarta Restrepo, soy ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia, pero tengo una especialización y una maestría en astrofísica, y estoy terminando mi doctorado justamente en astrofísica y ciencias planetarias aquí en la universidad, y hago parte de los profesores del pregrado de astronomía. Entonces, vamos a hablar de planetas y exoplanetas. Cuando hablamos de planetas, pues nos referimos a nuestro sistema planetario, y siempre que escuchemos la palabra exoplanetas, yo les digo sexoplanetas. Es el tema más sexy de la astronomía. Son planetas que están en otras estrellas. Muchas de las estrellas
que podemos ver, no aquí, en Santa Elena, o los que se fueron para Santa Fe, Antioquia, los que estuvieron en la playa en vacaciones, muchas de esas estrellas visibles a simple vista tienen planetas, igual que nuestro Sol, orbitando a su alrededor. Conocemos los planetas desde hace miles de años y justamente los llamamos de esa manera porque son, digámoslo así, estrellas especiales. A través del cielo, los antiguos observaban cómo aparentemente los planetas se movían en medio de las estrellas fijas de fondo, y por eso los llamaron de esa manera. La palabra planeta para nosotros es el latín de una palabra griega que se designaba como planetas. Está escrito en griego, en gregario. Planetas significa vagabundo, errante. Esto es algo que posiblemente todos ya conocían, pero es justamente por el hecho de que se movieran a través de las estrellas fijas que los griegos los llamaron de esa manera. Pero no solo se referían a los planetas que conocemos, a los planetas que se ven a simple vista. ¿Cuáles son los planetas que uno puede ver a simple vista? ¿Cuántos de ustedes han visto Mercurio a simple vista alguna vez? ¿Tú lo has visto? Una vez. Raúl, a usted no vale, usted está fuera de poco. No, mire, ver a Mercurio a simple vista es una de las cosas más increíbles que pueden suceder. Yo lo he visto 3 veces en mi vida. Y que un astrónomo haya visto Mercurio solamente 3 veces en su vida, significa que no es tan sencillo. Pero Mercurio es uno de los que se ve a simple vista. Marte, Júpiter, Saturno y Venus son los únicos que podemos ver a simple vista. Pero además, los antiguos también llamaban planetas al Sol y a la Luna. ¿Por qué? Porque también se mueven en el cielo. Se mueven en el cielo a través de las estrellas fijas. Entonces, eran conocidos desde la antigüedad como las 7 luminarias: Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. ¿Dónde se observan los planetas en el cielo? La mayoría de los astrónomos aficionados saben que los planetas se ubican en una franja muy estrecha, justo por donde pasa la eclíptica. La eclíptica es el camino que sigue el Sol en el cielo, pero claro, es obvio que esté justo en esa región porque los planetas están en el mismo plano más o menos de la órbita terrestre, que es la que determina la eclíptica. Recuerden que todos los movimientos en el cielo son movimientos aparentes. En realidad no es el Sol el que se está moviendo sobre la eclíptica. Entonces, digamos, el efecto de que la Tierra esté rotando alrededor del Sol. Entonces, desde la Tierra, durante el año vemos cómo el Sol se va moviendo entre las estrellas, pero en realidad es un movimiento aparente. Pero ese camino que determina el Sol también determina lo que conocemos como la eclíptica. Y los planetas todos están por ahí cerquita. No están justamente alineados como en el logotipo del planetario. No, de hecho en el logotipo del planetario ustedes van a ver unos arriba y otros abajo, porque eso es lo que realmente pasa. O sea que este cuento de la alineación planetaria es cuasi imposible, porque de hecho ni siquiera están sobre el mismo plano. O sea que todo este asunto, oigan, ¿se asustaron el 21 de diciembre o no? Esto se hubiera acabado. Llegó más gente, vamos a usar esto. Chica, tenemos sonido. ¿Sí? ¿Aprende? Espérate, yo le puse el on-off. Aquí está, ya. Sí, perfecto. Sí, porque ya estaba sintiendo la voz un poco forzada. Les decía que si se asustaron el 21 de diciembre. Claro, el 21 de diciembre se iban a alinear todos los planetas con el centro de la galaxia. Eso obviamente... Yo creo que soy más cabezón que joder. Eso obviamente no sucedió. Por lo que les digo, los planetas en primer lugar no están todos sobre el mismo plano. Cada órbita tiene una cierta inclinación con respecto a la eclíptica, pero además el sistema solar como tal, el plano de la eclíptica, no está alineado con el plano de la galaxia. De hecho está inclinado como unos 62 grados con respecto al plano de la galaxia. O sea que
tal alineación que se debía suceder el 21 de diciembre no era posible. Bueno, pero volviendo al asunto, entonces podemos observar a los planetas muy cerca de la eclíptica. Esto es una reunión de dioses que se dio por allá en el año 2004, cuando están todos muy cerquitas en el mismo lugar del cielo. A esto lo llamamos una conjunción. Entonces, en el 2004 se dio una conjunción especial en donde estaban el Sol, Júpiter y Saturno muy cerca del Sol, aquí estaba la Luna, Marte, Mercurio, Venus, todos 7 reunidos. Esta fotografía es de otra conjunción de 2002, donde vemos a Júpiter, a la Luna, a Venus, a Marte y a Saturno, y el Sol acabando de ponerse, todos más o menos sobre la misma línea en el cielo. Entonces, digamos que en ese sentido es sencillo encontrar los planetas en el cielo. Primero, son muy brillantes. En estos días hemos visto a Júpiter brillantísimo aquí sobre nuestras cabezas, y lo han visto en la constelación de Tauro. No titilan, es una luz muy fija, debido a que a diferencia de las estrellas que están muy lejos y que son una fuente puntual de luz, los planetas, pues digamos, son tienen un área extensa de producción de luz. Básicamente están reflejando la luz solar y se ven, digamos, sin los efectos que causa la atmósfera debido a la distancia a la que están las estrellas. Entonces las estrellas, si ustedes las ven, titilan, o sea, como que se pierden y tienen un cierto movimiento en el cielo, mientras que los planetas parecen unos puntos fijos de luz. Y están todos muy cerca entonces de la eclíptica. De hecho están a unos 8 grados más o menos a ambos lados de la eclíptica. O sea que uno nunca va a encontrar un planeta cerca de la Cruz del Sur, o va a encontrar un planeta por allá metido entre la Osa Mayor. Eso no puede suceder, a no ser que haya un cataclismo como el del 21 de diciembre. Ese movimiento aparente de los planetas en el cielo, que hacía que se viera como retrocedían en cierta época, pues justamente fue lo que llevó a interesarse a los antiguos astrónomos en el movimiento planetario. Básicamente describían algo que conocemos como movimiento retrógrado, y es que durante el año uno los veía ir moviéndose entre las estrellas, de pronto hacían un loop, se devolvían un poco y volvían a seguir. ¿Por qué? O sea, realmente los planetas no frenan y se devuelven. Es un efecto justamente del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Claro, cuando yo voy montado en la Tierra, viendo los planetas desde la Tierra, hay un momento, por ejemplo, en que como voy más rápido que Marte está más lejos que la Tierra del Sol, en algún momento me le paso. Entonces, claro, mientras me le paso, aparentemente yo veo que Marte frena y después se devuelve y después sigue detrás de mí. Ese es el efecto retrógrado del movimiento de los planetas. Sucede para los que están por fuera de la órbita de la Tierra, pero también a los que están por dentro, porque los que están por dentro no soy yo el que los encuentro y me les adelanto, sino que Venus y Mercurio también en su movimiento encuentran, digamos, en un momento de la Tierra y se adelantan en el movimiento. Y entonces desde aquí aparentemente lo que vemos es que el planeta de pronto viene, se frena, se devuelve y sigue su camino. Y eso sucede con todos. El periodo, digamos, en que se dan estas retrogradaciones se llama periodo sinódico y está bien medido para cada planeta. Cada 116 días sucede con Mercurio, cada 584 días sucede con Venus, cada 780 días con Marte, cada 400 días más o menos con Júpiter y cada 380 días con Saturno. E igual este loop, este recorrido de ida y regreso, tiene una cierta duración. Mercurio se tarda unos 23 días, Venus 42, Marte 73, Júpiter 123 y Saturno 138 días. Es algo que los astrónomos han medido desde hace miles de años y que, digamos, conocemos perfectamente. Ese problema de las retrogradaciones, ese problema del movimiento, digamos, caótico de los planetas dentro del cielo frente a las estrellas fijas, pues nos llevó a preguntarnos todo este tipo de cosas. ¿Cómo ordenar los movimientos planetarios? ¿Por qué diablos es que esta cosa retrograda? ¿Por qué se devuelven? ¿Por qué se reversan en el cielo?
cómo explicar ese movimiento cuando están llegando a la retrogradación. ¿Por qué el Sol y la Luna no retrogradan? Yo no veo que el Sol se devuelva o que la Luna se devuelva. ¿Por qué, por ejemplo, para planetas como Júpiter y Saturno o Marte, que son lo que llamamos planetas superiores, o sea, planetas que están más allá de la órbita de la Tierra, siempre la retrogradación coincidía con estar en oposición al Sol? Eso significa con estar en el punto más cercano a la Tierra. Todas estas preguntas llevaron a los astrónomos a construir modelos. Los primeros modelos del universo eran modelos construidos justamente para resolver este caos del movimiento planetario en el cielo. Entonces, el modelo geocéntrico de Aristóteles y de Ptolomeo es una explicación mecánica a los movimientos planetarios caóticos en el cielo. Y ya digamos que para entrada a la era cristiana, para el siglo IV, ya se tenía un orden específico del universo. El modelo se había complejizado y perfeccionado a tal grado que ya se tenían lo que se llamaban las... Ay, muy chica en este momento, no recuerdo, pero bueno, básicamente el modelo de Ptolomeo tenía órbitas circulares y cada planeta tenía un movimiento propio dentro de su órbita que finalmente daba explicación a todos estos movimientos retrógrados en el cielo. Y entonces, por ejemplo, se había establecido que el límite exterior del universo era la esfera de las estrellas fijas, y los planetas obviamente estaban ubicados entre las estrellas y la Tierra. Júpiter y Saturno debían ser los más lejanos, mientras que la Luna, Mercurio, debían estar más cerca. Y como les decía, ya para el siglo IV había un ordenamiento de las órbitas de los planetas: la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Miren que es muy curioso, pero el Sol ocupaba exactamente el lugar de la Tierra. ¿Qué fue lo que hizo Copérnico en el siglo XVI? Básicamente un enroque. Se explicaban mejor los movimientos y se podía predecir mejor la posición de los objetos y los eclipses y los fenómenos astronómicos si yo cambiaba de posición el Sol y la Tierra. Y cambio este modelo geocéntrico por un modelo heliocéntrico. El origen de la medición del tiempo está en la observación del cielo. Aprendimos a construir calendarios, aprendimos a medir la duración del año y aprendimos a dividir los meses y las semanas en días, etcétera, etcétera. Y de hecho le dimos nombres a los días. Los romanos bautizaron los días con los nombres de las luminarias. Entonces todos sabemos que el lunes corresponde a la Luna, el martes a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, el sábado es el de Saturno y el domingo era el día del Sol. En latín era el dies solis, y después, cuando los romanos se hicieron cristianos, pues lo llamaron Dominicus, que es el día de Dios, pues, por así decirlo, el día del Señor. En inglés también se relacionan los planetas o las luminarias con los días. Monday es obviamente el día de la Luna, Saturday es el día de Saturno, Sunday es el día del Sol, y hay algunos nombres en inglés que se relacionan con dioses germánicos nórdicos, como Thor. ¿Todos vieron la película? Thursday es el día de Thor, y Friday es el día de Fringe, que es Venus para los nórdicos, es la diosa del amor. Este es justamente el estado de ánimo de todos hoy. No, y este va a ser el estado de ánimo de todos mañana a las 5 de la tarde. La hora del suicidio, ¿no? Ok. La civilización, la cultura, el desarrollo de ciudades, etcétera, etcétera, está profundamente relacionado con el estudio del cielo. Probablemente, y obviamente estudiar el cielo implicaba estudiar el movimiento de los planetas. Probablemente las observaciones del movimiento planetario del cielo nos llevaron justamente a civilizarnos. Esta es una de las, posiblemente uno de los documentos astronómicos más antiguos.
está ahora en el Museo Británico en Londres, y se llama la tabla de Amisaduqa. Amisaduqa era uno de los reyes babilonios del siglo XVII a.C. y aquí se recogieron durante más de 20 años observaciones sobre la posición de Venus. ¿Por qué Venus? Porque Venus para los babilonios era importante, era la estrella de Ishtar. Ishtar era la diosa, digamos, más importante para los babilonios, y ellos recogieron durante años datos sobre la posición de Venus en el cielo. Y todo esto durante milenios desembocó finalmente en toda esta cultura que tenemos nosotros alrededor de los planetas. La cultura planetaria, digamos, popular, nos ha hecho creer, por ejemplo, en los marcianos. Ahí está, nosotros ni siquiera hablamos de extraterrestres, siempre hemos hablado de marcianos, siempre hemos tenido la idea profunda de que en Marte hay algo, o hay alguien. Inclusive, digamos que yo pienso que muy profundamente los astrónomos lo pensamos, por eso mandamos robots y mandamos cosas a que excaven y hagan huecos allá a ver si se encuentran algún bicho verde por ahí en algún lugar. Los marcianos han sido algo profundamente arraigado en nuestra cultura, desde la literatura, desde la ciencia ficción y desde el estudio de la astronomía. En el siglo XIX y a principios del siglo XX, astrónomos como Giovanni Schiaparelli en Italia y Percival Lowell, que fundó el observatorio Lowell en Flagstaff, en Arizona, en Estados Unidos, pues observaban a Marte, y estas formaciones geológicas que ellos no alcanzaban a definir muy bien a través de sus telescopios, pues se imaginaron eran canales construidos por civilizaciones marcianas que se estaban muriendo de la sed en el Ecuador y que tenían que traer agua desde los polos marcianos para poder sostener, digamos, su civilización. Estos son mapas de las observaciones reales de Schiaparelli, y este es el mapa de Marte construido a principios del siglo XX por Percival Lowell. Y era tal la fascinación, digamos, por los marcianos, que sabemos que H.G. Wells a finales del siglo XIX, 1898, escribió La Guerra de los Mundos. Y después de que H.G. Wells escribiera La Guerra de los Mundos, por allá en 1939, el señor Orson Welles, que estaba empezando, digamos, su carrera como actor, tenía un programa de radio en Nueva York en donde hacía lecturas de ciencia ficción, en general hacía lecturas de obras literarias, y se le ocurrió en algún momento hacer un anuncio, digamos, de carácter de emergencia, diciendo que estábamos siendo invadidos, justamente para empezar a leer la obra de H.G. Wells de La Guerra de los Mundos. Los estadounidenses, que son profundamente crédulos, se convencieron de que estábamos siendo invadidos por Rusia. Hubo suicidios masivos, hubo caos en todas las ciudades, y después le tocó a Orson Welles salir a pedir disculpas, a decir qué pena con ustedes, yo no pensé que se iban a comer el cuento, pero se comieron el cuento, igual que se comieron el cuento del 21 de diciembre. Es una cosa increíble, o sea, la capacidad del ser humano para introducirse ideas es una cosa impresionante. Los primeros descubrimientos que se hicieron más allá de Saturno se iniciaron obviamente con la era del telescopio. Urano y Neptuno son planetas que no podemos ver a simple vista, están demasiado lejos. Para 1781, William Herschel, que realmente era alemán, el señor nació en Alemania, y durante una de estas guerras en las que se mantenía Europa en esta época, Herschel tuvo que ir con todos sus hermanos y su papá a la guerra, y era músico. Herschel tocaba el flautín en la banda de guerra, y en esta época de las guerras napoleónicas, en donde los ejércitos eran absolutamente bien formaditos y todos bonitos con uniforme de colores, etcétera, etcétera, ser de la banda de guerra no era como ahora, que usted es de la banda de guerra y salen las procesiones. No, en esa época uno era la banda de guerra y tenía que ir a la batalla tocando flauta. Ese era el arma. El pobre Herschel lo que tenía para defenderse de los soldados de Napoleón era una flauta. Entonces, no olvídese,
el papá le dijo: no, hermano, usted vuélese. Se desertó. Herschel era desertor del ejército y terminó viviendo en Inglaterra, volado de la guerra. Después fue su hermana Caroline y se unió a él, etcétera, etcétera. Pero Herschel, siendo muy buen músico, terminó consiguiendo trabajo como músico en Inglaterra, pero la música no le fascinaba tanto y descubrió algo que muchos de ustedes también están descubriendo como su segunda profesión: la astronomía. Herschel se dedicó a construir telescopios y se convirtió en el mejor constructor de telescopios de la época. Construyó telescopios gigantescos y con esos telescopios que él mismo construía se pasaba las noches observando el cielo. El mejor atlas del cielo del siglo XVIII estaba en la cabeza de Herschel. Se conocía el cielo de memoria. Y justamente una de estas noches de observación, el 13 de marzo de 1781, Herschel observó una pequeña mancha verde en donde no debía estar. Esa vaina no estaba ahí anoche, o esa vaina no estaba ahí en estos días que miré. Esta es una imagen de las notas de observación del 13 de marzo, justamente, en donde Herschel anotó una tenue nebulosa curiosa, estrella tenue nebulosa, posiblemente un cometa, pero después se dio cuenta de que no era un cometa. Muchos habían observado la misma mancha nebulosa verde y pensaron que era un cometa. Herschel finalmente entendió que se trataba de un planeta y lo llamó la estrella de Jorge. Esta no es la de Jorge Zuluaga, esta es el Georgius Siderius, en honor a Jorge III de Inglaterra, que era el rey de Inglaterra de la época. Entonces Herschel nombró a Urano como la estrella de Jorge. Obviamente los franceses, que eran muy godos en ese aspecto, muy ortodoxos, pelearon con Herschel y pelearon con la comunidad astronómica hasta que le cambiaron el nombre a la estrella de Jorge. Pero Urano se llamó Jorge hasta 1850. Es una cosa pues interesante, ¿no? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Jorge, Neptuno. Se llamó Jorge hasta 1850, cuando decidieron nombrarlo Urano. Todos los planetas tienen nombres de dioses romanos. Los planetas nuevos tienen nombres de dioses de otras cosas, pero los planetas principales de nuestro sistema solar todos son dioses romanos. En 1843, y durante mucho tiempo, digamos, pues se había venido estudiando el movimiento de Urano. La órbita de Urano se veía afectada de alguna manera y los cálculos no eran exactos. O sea, la forma de calcular la posición de Urano siempre tenía ciertas fallas. Pues resulta que los astrónomos entendieron que debía haber un cuerpo más allá que estaba produciendo estas afectaciones en la órbita de Urano y predijeron la existencia de Neptuno. Dos astrónomos muy famosos, Jean-Joseph Le Verrier en Francia y John Couch Adams en Inglaterra, se dedicaron a calcular dónde debería estar el planeta para que produjese las variaciones que producía en la órbita de Urano. Y entonces, por ejemplo, esta es una imagen que se tomó en estos días porque justamente en 2011 Neptuno completó una vuelta completa alrededor del Sol después de haber sido descubierto en 1843. Y entonces en estos días se dedicaron a hacer muchos diagramas acerca de la posición de Neptuno. Resulta que Le Verrier predijo que Neptuno estaba por aquí. Esta es la eclíptica. Y John Couch Adams predijo que Neptuno debía estar por aquí. Pues en 1846 el astrónomo del Observatorio de Berlín, de apellido Gale, lo encontró exactamente aquí. Miren la distancia a la que estaba la predicción de Le Verrier y miren la distancia a la que estaba la predicción de Adams. Eso en el cielo para la época era menos de un minuto de arco. Eso no es nada. Eso era el campo del telescopio. O sea, ellos predijeron dónde diablos iba a estar Neptuno, echando matemáticas, eso sí, como un berraco. Estos tipos eran unos tesos para las matemáticas. Eso, cogían esa ley de gravitación de Newton y la volvían trizas a punta de ecuaciones. Y
encontraron a Neptuno, predijeron a Neptuno. Este fue el lugar en donde Gale observó a Neptuno en 1846, y esta es la posición de Neptuno para el septiembre 28 del 2011. Miren, exactamente 846, son 54, 154 y 165 años después. Ese es el periodo orbital de Neptuno. Ahora, ha habido una discusión desde hace mucho tiempo acerca de si Galileo observó a Neptuno, porque resulta que Galileo, en sus anotaciones de observación, anotó alguna vez una estrella que no había visto antes en sus observaciones en 1612, y muchos astrónomos se dedicaron a tratar de calcular qué era lo que había registrado Galileo en 1612, y resulta que corresponde a la posición de Neptuno para esa época. Es una de las interpretaciones de esta observación. Entonces parece ser que Galileo había observado a Neptuno sin saber que se trataba de otro planeta. Entrado el siglo XX, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, de nuevo observando, digamos, que las órbitas poseían ciertas irregularidades, se pensó en la posibilidad de que existiera un planeta más allá de Neptuno, el planeta X, el planeta que estaba causando estas perturbaciones a la órbita de Neptuno. Pues se dedicaron muchísimos años a buscar el planeta. Uno de ellos fue Percival Lowell. De hecho, él lo llamó el planeta X, y construyó el observatorio Flagstaff en Arizona con la idea de encontrar este planeta más allá de Neptuno, pero nunca lo encontró. Finalmente, a finales de los años 20, contrataron a un joven astrónomo justamente en el observatorio Lowell, ya Percival Lowell se había muerto, llamado Clyde Tombaugh. Clyde Tombaugh, el 23 de enero, digamos a finales de enero de 1930, tomó diferentes placas del cielo en una región de Géminis y descubrió un puntico que se movió en una semana. Miren, entre el 23 de enero y el 29 de enero, el puntico pasó de estar aquí, entre estas estrellitas, a estar acá, por fuera de las estrellitas. Miren que antes estaba aquí y ahora está acá. Se movió entre las estrellas, encontró un planeta. Ahora, no es esta la razón por la cual la órbita de Neptuno se ve afectada. Plutón es un enano, Plutón es un granito de arena, Plutón no le hace absolutamente nada a Neptuno. Más bien Neptuno afecta a las órbitas de todos estos cuerpos que están más allá de su órbita. Pero Tombaugh encontró un nuevo planeta, Plutón. Y Plutón pues fue el orgullo, digamos, de la astronomía norteamericana durante todo el siglo XX, porque es el único planeta encontrado hasta esa época por un astrónomo norteamericano. Lamentablemente ahora Plutón fue degradado, ya sabemos que es un planeta enano, está clasificado con otro montón de enanos que hay allá a su alrededor, pero para la época este fue el descubrimiento más importante de la astronomía. Clyde Tombaugh murió en 1997, y hay una cosa interesante. En 1992 la NASA le envió una carta a Clyde Tombaugh pidiéndole permiso para visitar su planeta, porque estaban planeando el lanzamiento de la misión New Horizon. No sé si ustedes han escuchado hablar de el Nuevo Horizonte. La nave Nuevo Horizonte fue lanzada hace ya algún tiempo, en este momento está viajando hacia Plutón. A Clyde lamentablemente no le tocó, pero New Horizon pasó el cinturón de asteroides, pasó Júpiter, ya va por Saturno y va de camino a Plutón, donde probablemente arribe alrededor del 2015. En un par de años vamos a estar llegando a Plutón por primera vez en la historia a visitar el planeta de Clyde Tombaugh. Cuando Tombaugh descubrió Plutón, pues era un planeta muy pequeño. Mucho tiempo después se descubrió que estaba acompañado por una luna, que es Caronte, y durante este siglo, en 2005 y el año pasado, se encontraron otras lunas que acompañan a Plutón. Nix e Hydra fueron encontradas en 2005, y el año pasado se encontraron un par de lunas más. O sea, Plutón tiene 5 lunas.
vamos a hablar un poco de los planetas del sistema solar. Como les decía, esto es un viaje por todos los cuerpos que conocemos como planetas, tanto en nuestro sistema solar como por fuera de él. Nuestra familia planetaria pues está compuesta de 8 planetas principales, hay unos planetas enanos, hay unos escombros de la formación del sistema que permanecen todavía entre la órbita de Marte y Júpiter, que son el cinturón de asteroides, hay otros escombros de la formación que están más allá de Neptuno, que conforman una región que se llama el cinturón de Kuiper, y también está el resto, digamos, de los escombros, muchísimo más allá, conformando algo que conocemos como la nube de Oort, que es de donde provienen justamente los cometas. Entonces, esto es una fotografía familiar. Nuestra estrella, Mercurio, Venus, la Tierra con su luna, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, uno de los enanos, que es Plutón, y cometas, asteroides. Básicamente eso es lo que hay en el sistema solar. Mercurio, esta semana le mostré esta fotografía a mi esposa, le dije, Adri, mira esto, ¿qué tal? Y dice, ay, qué luna tan bonita. Ella no tiene. ¿Cuántos de ustedes sabían que ese era Mercurio? Se pasa a la luna, es Mercurio creciente. Mercurio fotografiado por la nave Messenger. Messenger lleva ya algunos meses en órbita alrededor de Mercurio, tomando este tipo de fotografías espectaculares. Esta también parece la luna, pero en realidad es una fotografía de Messenger en color, en falso color, reconociendo, digamos, el tipo de suelo y de superficie que hay en Mercurio. Mercurio no había sido visitado desde los años 60. Por allá, cuando el Mercury 4 fue el Mariner 4 fue y tomó las primeras fotografías, hizo un mosaico en 1974, estuvieron en Mercurio. Desde esa época, apenas ahora, la sonda Messenger está revelando misterios importantísimos para nosotros sobre Mercurio. Cosas como esta, por ejemplo. Ese es un video real de un día en Mercurio. Obviamente es un montaje de una serie de imágenes de Messenger. Volvámoslo a ver un segundito, porque lo interesante de esto es que Messenger ha descubierto cosas tan importantes en Mercurio como el hecho de que existen regiones en los polos de Mercurio en donde jamás da el sol. Y eso hace que ahí, por ejemplo, se pueda acumular hielo de agua. ¿Quién creería que en los cráteres de Mercurio hay hielo de agua? Y lo hay, ya ha sido detectado por Messenger en lugares escondidos del Sol durante 4.000 millones de años. Imagínense un lugar en donde no ha pegado el sol en 4.000 millones de años. Básicamente porque está metido entre un cráter y está justo en el polo, entonces los rayos solares no alcanzan a llegar hasta allá. O sea, si tú ves ahí la grabación, espérate, yo le quito la pausa. Si tú ves ahí la grabación, te vas a dar cuenta de que hay regiones que siempre están absolutamente oscuras. ¿Sí ves? Hay regiones a las que nunca les da el sol. Eso es algo que apenas descubrimos ahora con Messenger. Venus también fue un misterio para los astrónomos durante muchísimo tiempo, a pesar de ser el objeto más brillante en el cielo, después de la luna y el sol, a pesar de estar tan cerquita de nosotros, está encapotado por una capa de nubes gigantesca, una atmósfera que es 90 veces más densa que la atmósfera de la Tierra, que no nos deja ver su superficie. De hecho, nosotros ni siquiera conocíamos el periodo de rotación de Venus, hasta apenas hace 50 años. ¿Cómo logramos, digamos, conocer los secretos de la superficie de Venus y poder saber que tiene movimiento retrógrado?
Venus rota en el sentido contrario a todos los otros planetas. O sea, si todos van así alrededor del Sol, Venus está así, alrededor del Sol. Y tiene un día que es más largo que su propio año, por ejemplo. Entonces, o sea, el periodo de rotación de Venus es más largo que el periodo de traslación. Eso no lo sabíamos hasta hace muy poco. ¿Por qué? Porque las nubes que cubren a Venus, que se ve tan brillante en esta fotografía, no nos permitían observar su superficie. Esto es un mapa moderno de Venus. Eso no lo puede ver nadie. Solo se puede ver a través de ondas. Radar, un sonar. ¿Qué fue lo que hicimos para poder entender cómo funcionaba Venus? Enviamos una nave espacial hasta allá, la nave Magallanes, que fue lanzada por el transbordador espacial en los años, a finales de los años 80, y entre el 89 y el 94, Magallanes se dedicó a hacer un mapa de radar de Venus. Y de esa manera entendimos que Venus tiene regiones altas, que tiene dos regiones inmensas que parecen continentes, que tiene regiones más bajas, que tiene montañas de 12 kilómetros de altura, que tiene estas acumulaciones de basalto volcánico que nos dicen, por ejemplo, que la superficie de Venus es nueva. La superficie de Venus se renovó hace unos 800 millones de años con erupciones volcánicas masivas por todo el planeta, etcétera, etcétera. Esto no se pudo ver antes de que tuviéramos la posibilidad de enviar naves espaciales hasta allá. Las ciencias planetarias modernas tienen una herramienta fundamental de trabajo y son las sondas espaciales. Si nosotros no pudiésemos enviar naves hasta Marte, hasta Júpiter, hasta Saturno, habría muchas cosas de los planetas que no podríamos ver y que no podríamos entender. Durante 5 años estuvo Messenger haciendo mapas de Venus, y encontrando todas estas maravillas que están escondidos para nosotros debido a la atmósfera de Venus. Nuestro planeta es el punto de partida de las ciencias planetarias. La geología es la ciencia de la Tierra y está aplicada a todos los demás objetos del sistema solar y a todos los demás objetos que posiblemente encontremos más allá de nuestro sistema solar. De hecho, el trabajo que el profesor Jorge Iván Zuluaga y yo hacemos en investigación es justamente eso, es tratar de entender cómo son otros planetas basados en cómo es la Tierra. ¿Qué nos muestra la Tierra? La Tierra también ha sido fotografiada desde lejos por naves espaciales como el Voyager 1. Esta es una imagen a 6.000 millones de kilómetros tomada por el Voyager, que es famosa pues porque todos la conocemos, es la imagen de Carl Sagan y el punto azul pálido y toda esa, que es muy romántica, pero además la hemos estudiado desde aquí cerquita, pegados. Tenemos la oportunidad de salir aquí y verla desde afuerita, aquí a 400 kilómetros de altura. Nos subimos en la Estación Espacial Internacional, por eso me quería conectar ahorita, porque hay un video de la Tierra desde la Estación Espacial Internacional que yo apuesto que todos les llegó, ¿o no? Tiene que buscarlo. No me puede conectar. pero está ahorita lo buscar. Se llama Caminando en las nubes o Caminando en el cielo, y es la filmación de la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. Es una cosa increíble porque podemos ver todo lo que le sucede a la Tierra, las tormentas, las auroras boreales, el cambio climático desde aquí, desde encima de la Tierra. Esta, por ejemplo, es una imagen de la Tierra tomada por una nave espacial que era la nave Galileo en su camino hacia Júpiter. Ahorita vemos si podemos ver el video de la Estación Espacial Internacional. Te tienes que meter a la página de NASA de la estación. Marte, como les digo, es el que más nos ha fascinado, desde donde creemos que vienen los enanitos verdes, es donde hemos enviado más naves espaciales. Después de la Tierra, el lugar con más satélites artificiales es Marte. En Marte hay satélites pues climatológicos, estudiando la atmósfera, estudiando el clima de Marte, las estaciones marcianas. Hay observadores orbitando Marte desde hace 20 años y hay naves que han descendido sobre su superficie, los Viking en los años 70, el Pathfinder en los años 90, el Spirit, el Opportunity en los años 2000, y ahora está el Curiosity, que es una cosa espectacular
que está haciendo cosas maravillosas. En Marte hemos descubierto agua en su superficie, aquí muy cerquita. El Phoenix, que fue una nave que estuvo allá hace un par de años, hizo un huequito y a 5 centímetros por debajo encontró agua. Entonces, la pregunta no es si hay agua en Marte. En Marte hay agua, claro. Está congelada, eso sí, porque el frío es un berraco. Marte está a 70 grados bajo cero. Pero hay agua. Lo que queremos saber es si alguna cosa viva puede soportar ese tipo de ambiente marciano. Eso es una posibilidad muy grande. ¿Dónde están los enanitos verdes? Pues, miren, la superficie de Marte es algo muy cotidiano, es algo muy parecido. ¿Ustedes han visto el Dakar en estos días? Perfecto para hacer un rally. Sí, vea, eso es Atacama. Atacama al norte de Chile, es exactamente igual. Aunque es muchísimo más seco. Posiblemente el lugar más parecido a Marte, sin tener en cuenta el hielo, es la Antártida. Porque, aunque no lo creamos, la Antártida es el lugar más seco del planeta Tierra. Porque toda el agua está congelada, o sea, no hay vapor de agua en la atmósfera. Es igual en Marte. Marte es un desierto congelado, que posee una de las características superficiales más interesantes, unos conos volcánicos gigantescos que se llaman los montes de Tarsis, que incluyen el monte Olimpo, que es el volcán más grande del sistema solar, esta cicatriz gigantesca que es el Valle Marineris, que es un cañón de varios miles de kilómetros de largo y unas cuantas decenas de kilómetros de profundidad. Es una cosa increíble. Y la geología de Marte nos ha enseñado mucho acerca de cómo evolucionan los planetas en su historia geológica. Pero además tenemos la oportunidad de enviarnos mensajitos. Ahí está el Curiosity. Y esto nos lo envió hace exactamente 18 días. ¿Dónde están los enanitos verdes? Esa es la superficie de Marte, tomada por el Curiosity. Aquí está la señal de tránsito. Eso es real, otro es un montaje. Pero Curiosity nos deseó feliz año nuevo desde Marte hace unos días, precisamente porque está trabajando. Él hasta allá le tocó pasar 31 solo, sin chicharrón, sin aguardiente, pero sigue caminando, está tomando fotografías y todos los días descubre algo nuevo. Si ustedes se meten hoy a la página de Curiosity, que es simplemente poner Curiosity en Google y ya, ahí está. Hay todos los días noticias de qué está haciendo Curiosity sobre la superficie marciana. Descubrió una flor. Ah, no, eso es... Ahí está. Es igual que el que ve la figura de Jesús en una arepa. Sí, no ha pasado millones de veces, no. El quemado del sartén, ¿no? Le ponen veladoras y hacen peregrinaje, sobre todo, yo no sé por qué, pero en la costa sucede mucho. Que se quemó el sartén, apareció la Virgen en el sartén quemado, y claro, ahora apareció la flor en Marte. Hay que leer las cosas de donde se tienen que leer. Dios sin gracia, se llama Dios sin gracia. Dios sin gracia. Es que Dios, ay, Dios, cómo es de poderoso apareciendo una arepa. No. Yo por eso creo que los que tienen más razón son los... Ay, chico, hoy estoy desmemoriado, tantas vacaciones son. Hay unas iglesias gigantescas que hacen de mármol. Los mormones. Ah, sí, yo que no sé, oiga, esa gente sí sabe. Dios tiene que tener mucha plata. Sí, no tan poderoso. Bueno, va a estar apareciendo en arepas y sartenes quemados, pero ¿qué va? Volviendo a esto, Júpiter, el dios del Olimpo romano, observado por primera vez a través de un telescopio por Galileo, permitió deshacernos para siempre de la idea del universo geocéntrico. Si Galileo no hubiese observado estrellas que orbitaban a Júpiter,
pues la estabilidad absoluta del universo alrededor de la Tierra habría sido muy difícil de sacar de la idea común de las personas, a pesar de que a Galileo no le creyeron, igual le dijeron: usted tiene que curar y decir que eso que usted está diciendo es puro chisme, y no, señor. Pero Galileo, a través de su telescopio, en 1610, observó lunas, lo que hacía de Júpiter un centro de movimiento. Entonces, si hay cosas moviéndose alrededor de Júpiter, ¿por qué no podemos pensar que los planetas se mueven alrededor de la Tierra, como lo plantea Copérnico? Estas notas de enero de 1610 nos muestran cómo Galileo, observando a Júpiter todos los días, encontró las lunas galileanas. Ahí están Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Él las llamó las estrellas Medici, porque claro, tenía que lamberle al patrón. Entonces el que pagaba las cuentas y el que le daba sueldito, y además le dio una pensión vitalicia y todo, etcétera, etcétera, porque claro, él apenas vio esto, fue y le mostró el telescopio al señor Medici y le dijo: ve, ahí está usted, el príncipe, con sus 4 hijos, las estrellas Medici. Pero finalmente pues nos dimos cuenta de que eran lunas, etcétera, etcétera, y conocemos muchísimo de las lunas de Júpiter y han servido para muchas cosas a través de la historia de las ciencias planetarias. En épocas más recientes, en los años 80, a finales de los años 70, en el 1979, las sondas Voyager llegaron finalmente a Júpiter. Por primera vez, una nave espacial construida por los seres humanos llegó a visitar el planeta gigante, encontró estas maravillas de los fenómenos atmosféricos en Júpiter, la mancha roja que ha estado ahí desde que por lo menos Galileo lo observó en telescopio, que es un anticiclón, un huracán gigantesco con unos 30.000 kilómetros de diámetro, que pues básicamente lo que nos muestra es el caos en la atmósfera de Júpiter. Hay otras importantes, cada manchita esta es un huracán en Júpiter, pero pues la gran mancha roja es una cosa increíble, cabe 3 veces la Tierra. Entonces, ¿quién va a pensar en el Katrina o en el cual fue el que pasó en estos días por Estados Unidos, que también hizo daño? El Sami, ¿cuál Sami? La gran mancha roja, eso sí es un huracán. Y últimamente un par de naves espaciales estuvieron en Júpiter. Primero la sonda Galileo, que estuvo durante todos los años 90 y principios de los años 2000 estudiando a Júpiter, y Cassini, que pasó por ahí de camino a Saturno. Esta es una fotografía de Cassini en donde hay un eclipse. Claro, esa es la sombra de Io que estaba por aquí. Entonces Io estaba por aquí y aparece la sombra de Io sobre la superficie de Júpiter. Si alguien estuviese ahí, estaría observando un eclipse, estaría observando a Io pasando justo frente al Sol. Obviamente no podemos estar ahí porque no nos podemos parar en Júpiter. Júpiter es un planeta ni siquiera gaseoso en su parte más alta, pero es un fluido. Solamente muy profundo en el núcleo podemos encontrar algo sólido en Júpiter, pero Júpiter fundamentalmente es algo que se conoce como hidrógeno metálico líquido, y es una cosa fascinante porque pongan atención, el hidrógeno metálico líquido no se conoce en la Tierra, simplemente es hidrógeno que está sometido a una presión y a una temperatura tal que llega un momento en que deja de comportarse como el hidrógeno. El hidrógeno es un gas liviano que si se junta con el oxígeno hace agua, no tiene mucho problema, se quema como un pues, así, como dicen, se prende como un fosforito, pero además de eso pues no tiene unas características muy especiales. Entonces, si yo lo comprimo y lo caliento, se convierte en hidrógeno metálico líquido, y ese metálico lo que significa es que empieza a tener propiedades como los metales. Por ejemplo, que es un buen conductor, es un buen conductor eléctrico, y entonces las corrientes de este hidrógeno metálico líquido en medio de Júpiter generan el campo magnético más intenso del sistema solar. La estructura más grande de nuestro sistema solar es la magnetosfera de Júpiter. Bueno, además pues del Sol y de toda su estructura, pero digamos que entre los planetas, la cosa más grande que uno puede encontrar en el sistema solar es el campo magnético de Júpiter,
que además pues protege sus lunas y genera una cantidad de cosas como auroras. Uno puede ver auroras boreales y australes en Júpiter que han sido fotografiadas muchas veces, inclusive por el telescopio espacial. Cuando Galileo observó a Saturno por primera vez, pues obviamente sus pobres telescopios no tenían mucha resolución, esto fue lo que vio: un oso panda, un planeta con orejas. Saturno era un planeta con orejas. Galileo no era capaz de resolver la imagen como para entender que lo que estaba viendo era una estructura de anillos que orbitaba el planeta. Mucho después, por allá en 1660 y punta, Huygens y Cassini lograron entender que lo que había ahí era una estructura de anillos separada del planeta, y justamente pues fueron ellos, digamos, los que más observaciones hicieron sobre Saturno. Igual descubrieron, por ejemplo, a Titán, a las lunas principales de Saturno, etcétera, etcétera. Estas son imágenes modernas de Saturno, tomadas allá por Cassini. Cassini viajó desde 1997 y llegó en 2004 a Saturno. 7 años de viaje. Y desde 2004 que llegó, ha estado orbitando Saturno, fotografiando sus lunas, sus anillos, incluso envió una navecita más pequeña que penetró la atmósfera de Titán y descendió sobre Titán, y nos enseñó, por ejemplo, que en Titán hay lagos de metano líquido, ríos de metano. Hay un ciclo del metano en Titán. Así como en la Tierra el agua se evapora, forma nubes, llueve, etc. En Titán el metano, que es gas natural, como el que quemamos en la casa, con el que se nos quema el sartén en el que aparece la virgen, se evapora, forma nubes, llueve, forma lagos, etcétera, etcétera. Esta es una fotografía espectacular, a contraluz. O sea, el Sol está exactamente detrás de Saturno. Y aunque aquí lamentablemente no tenemos la resolución suficiente, en esta fotografía aparece otro planeta metido entre los anillos de Saturno, que está ahí. ¿No lo ven? Miopes. No, lamentablemente ahí no se ve, pero aquí sí se ve. Hay un puntico azul metido entre los anillos de Saturno. Si ustedes buscan en internet ahorita, simplemente pongan Cassini, Saturn, Earth, y va a aparecer esta fotografía en donde aparece la Tierra, nuestra casa, fotografiada desde Saturno por la nave Cassini, metida entre los anillos. Es una cosa espectacular esta fotografía. Y esta es una fotografía reciente también de Saturno y sus anillos, tomado por Cassini. Como les digo, Cassini está desde el año 2004 orbitando Saturno, enseñándonos, por ejemplo, la riqueza en agua que tienen sus lunas. Encelado es una cosa increíble, repleta de agua, Japeto, etcétera, etcétera. Urano, la estrella de Jorge, es fascinante, primero porque también tiene un sistema de anillos, no son visibles a simple vista, pero con un telescopio infrarrojo, como en este caso, por ejemplo, se pueden observar perfectamente los anillos de Urano. Bueno, y con un buen telescopio yo creo que sí es posible observar la estructura de los anillos de Urano. Urano está inclinado 98 grados, o sea, su movimiento rotacional, más que estar así, está acostado, ¿sí? O sea, Urano no rota alrededor del Sol, sino que rueda alrededor del Sol, 98 grados de inclinación. Y sus lunas, descubiertas casi todas por las naves Voyager, tiene 27 lunas, pero las que habían sido descubiertas antes a través del telescopio, todas tienen nombres